Muy buenos días a todos los presentes. A continuación, daremos inicio a la segunda parte de estas novenas jornadas de Derecho del Trabajo. Al igual que el día de ayer, la jornada se desarrollará con un primer panel con dos exposiciones de nuestros invitados, para luego hacer una pequeña ronda de preguntas y luego de ello un coffee break y así volver con la parte final de esta actividad. En el primer panel, que será moderado por doña María Paz Olavarría Pérez, directora de la carrera de Derecho, sede de la Patagonia de la Universidad de San Sebastián, se realizarán dos primeras exposiciones de esta mañana. A continuación, invitamos a los expositores Rodrigo Azócar Simonet y Carmen Elena Domínguez a pasar a la testera, y también a la moderadora doña María Paz Olavarría Pérez. Bueno, muy buenos días. Damos inicio entonces a la segunda parte de estas jornadas, de estas novenas jornadas de Derecho al Trabajo, Derechos Fundamentales y Proceso Laboral. En primer lugar, en representación de la organización, quiero presentar las excusas del profesor Sergio Gamonal, quien por motivos personales y por motivos de salud, un familiar directo, debió suspender su viaje enviando las excusas a la organización, al público presente y además comprometió su visita para las próximas jornadas de Derecho del Trabajo. Aprovechando la ocasión que estamos en transmisión vía streaming a través del canal del Poder Judicial, quiero por favor pedirles brindemos un fuerte aplauso al profesor Sergio Gamonal. Para comenzar entonces con la mesa número 3 de esta jornada de día sábado, tengo el agrado de estar acompañada de dos grandes expositores, don Rodrigo Azócar Simonet y doña Carmen Elena Domínguez. En primer lugar, vamos a comenzar con don Rodrigo Azócar Simonet. Don Rodrigo es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en esta oportunidad abordará el tema el carácter expansivo y la influencia del procedimiento de tutela laboral en la protección de derechos fundamentales en el trabajo. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿se escucha o están durmiendo todavía? Sí. Yo creo que voy a ocupar ahí mejor el micrófono, un poco más cómodo. Primero que todo, agradecer la invitación y la organización que han tenido en la jornada. Yo lamentablemente por ahí tuve una actividad familiar en la tarde, no podía, el matrimonio civil de mi hermano, así que no pude acompañarlos, pero sí pude seguir y en la mañana recoger alguna opiniones también de cómo se ha dado esta jornada y desde ya felicitar a la organización en la figura de Moisés y de Claudio por todo el trabajo que han desplegado en este tiempo. El tema que me pidieron de alguna forma venir a presentar es, a propósito del procedimiento de tutela, este carácter expansivo y la influencia que yo considero que ha tenido en la vigencia de los derechos fundamentales en Chile. Entonces el título que está, ustedes lo pueden ver ahí, el carácter expansivo y la influencia del procedimiento de tutela laboral en la protección de los derechos fundamentales del trabajo. Vamos a abordar principalmente tres grandes temas. El primero, antecedentes de la reforma a la justicia laboral, al sistema procesal laboral chileno. Voy a revisar algunas ideas del proyecto de ley. Segundo, vamos a ver la expansión y la influencia del procedimiento de tutela laboral desde la perspectiva que se los quiero presentar. Y tercero, también evidenciar o exponer o presentar algunos riesgos, algunos peligros que de alguna forma, desde la manera práctica, desde la tramitación que uno tiene y también desde compartir con otros colegas, se evidencian en el procedimiento de tutela. Primero, como antecedentes de la reforma a la justicia laboral, todo este tema está inserto en la constitucionalización del derecho del trabajo.
Tenemos cuenta nosotros como antecedente el artículo 2 de nuestro Código del Trabajo, el artículo 5, pero nos faltaba un procedimiento idóneo para poder hacerse cargo y poder proteger los derechos fundamentales. Ya no nos sirve una mera declaración de principio que los derechos fundamentales limitan los poderes del empleador o las facultades del empleador si es que no tenemos un procedimiento idóneo. Teníamos nosotros antes de la reforma, hace 10 años, teníamos la acción de protección, ya con algunas o varias dificultades, entre ellas el tema probatorio, ya, cómo yo pruebo una vulneración a un derecho fundamental, y desde esa perspectiva la acción de protección no resultaba eficaz. Por otro lado, el antiguo procedimiento ordinario, ya tenemos un procedimiento de aplicación general, pero le puse igual antiguo para hacer esa distinción, tampoco resultaba, no era un mecanismo idóneo para poder resguardar y proteger los derechos fundamentales, toda vez que no perseguía esa finalidad y además también se traducía en un monto de dinero y no tenía la facultad del juez en principio para ordenar algunas cosas que la tutela sí lo tenemos. En cuanto al mensaje, sobre este tema me gustaría traer algunas citas de los objetivos que tenía el proyecto de ley que estaba evidenciado en el mensaje. Y ahí uno dice, uno de los objetivos que tuvo en cuenta el legislador al disponer el cambio del sistema procesal laboral y previsional fue diseñar un modelo concreto de tutela de derechos fundamentales en el seno de las relaciones laborales. En este sentido, se planteó como uno de los pilares centrales del proyecto potenciar la vigencia plena en el ámbito jurídico laboral de los derechos que el trabajador detenta, no solo en cuanto trabajador, sino que también en su condición de persona. Se trata en definitiva, y ahí termina esa parte del objetivo del proyecto de la ley, del posicionamiento de los derechos fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente democráticas. Se consideró que era una condición necesaria no solo un reconocimiento material, sino que también y ante todo de mecanismos tutelares jurisdiccionales eficaces e idóneos, lo que yo señalaba anteriormente. Nosotros tuvimos una reforma en 2001 aproximadamente del artículo 5 del Código del Trabajo que ya no incorpora los derechos fundamentales en nuestro Código del Trabajo, pero nos faltaba este procedimiento. Por otro lado, y ahí está el gran objetivo, era diseñar un modelo concreto de tutela de derechos fundamentales, pero en sede laboral, ya no en corte de apelaciones, como pasa con la acción de protección, sino que también entrar en un procedimiento especial que dé cuenta de una serie de garantías procesales conducentes a una adecuada y eficaz protección. Segundo tema que nosotros íbamos a plantear, es esta expansión e influencia que ha tenido el procedimiento de tutela. Nosotros tenemos un procedimiento de tutela, ustedes ya lo conocen, que es para las cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los trabajadores en sus relaciones con el empleador, que se reconoce la plena vigencia de los derechos fundamentales en la relación laboral, se crea este modelo de procedimiento al interior del sistema procesal laboral, y con este procedimiento hay un punto de inflexión en la protección y en la eficacia y en el grado de protección que tienen los derechos fundamentales en nuestra legislación. Ahora, esto se ha traducido en varios aspectos, por ejemplo, en un aumento de las denuncias. Si uno hace un comparativo desde el comienzo hasta el año pasado, que uno tiene datos, hay un aumento muy importante en las denuncias. Hay una eficacia y rapidez en el resultado, hay aplicación a casos no pensados o pretendidos por el legislador, y también ha implicado un cambio en las relaciones laborales al interior de las empresas. Yo ahora me voy a detener en cada uno de estos 4 puntos y para que lo podamos discutir y analizar. Primero, respecto del aumento de las denuncias, nosotros aquí tenemos un cuadro, todos los datos y las estadísticas que les traigo fueron aportados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y algunas tablas o la mayoría todas fueron elaboradas de elaboración propia. Aquí, esta tabla que ustedes pueden ver acá son causas ingresadas y terminadas por los distintos motivos según la materia en el año 2016. Ya hago un alcance previo. El tratamiento de estas estadísticas de la Corporación Administrativa tampoco hay un desfase que se produce, es un tema técnico que me trataron de explicar y yo traté de entender. Pero ahí se produce un desfase en cuanto a cómo se abordan estas estadísticas. Entonces hay unas del 2016 y otras del 2017, por ende no puedo hacer una comparación, y por otro lado tampoco en algunos casos no podemos generar una relación causal, a lo más en algún caso alguna correlación. ¿Ya? Entonces ahí hago esa precisión por si después podemos discutir algunos temas de la estadística, de los datos, pero hago desde ya esa prevención. Si uno se fija, aquí
Todas las que están marcadas ahí con rojito son derechos fundamentales que están protegidos en el artículo 485 y siguiente con el procedimiento. Y ahí estamos hablando de esa cantidad de causas, ¿no? La mayoría de las tutelas que se presentan es por derecho a la vida y la integridad física y psíquica, derecho a la vida privada y a la honra, y sobre actos de discriminación. Ya son los principales, los tres grandes temas o derechos fundamentales que se protegen y que se buscan tutelar a través de este procedimiento. En cuanto al ingreso de causa, esto es causa general de todo el sistema a nivel nacional entre el año 2010 y el año 2017, considerando todos los procedimientos. ¿Ya? Esto es el número de ingresos de casos de todo el sistema, que ha sido desde 40.000 a 66.000. Hay un crecimiento muy importante, da poquitito, pero ha ido creciendo de manera importante. En el caso de la tutela, y ahí está la lámina siguiente, de 1.700 han subido a 7.600. Es el aumento que ha tenido en la cantidad de denuncias, tanto de tutelas durante la vigencia de la relación laboral como con ocasión del despido. Si ustedes se fijan, acá era de 40.000 a 60.000. Un tercio más, y acá es además el aumento que ha tenido el procedimiento. Eso puede ser por diversas razones, y ahí, insisto, no tenemos cómo poder medir. Ahí uno puede tomar un poco el pulso conversando con jueces o con los abogados litigantes. Antes no existía un procedimiento de tutela que protegía, que generara la protección a los derechos fundamentales. Por otro lado, en la medida que las personas también se dieron cuenta que era un mecanismo eficaz, que podía lograrse un grado de protección importante, también puede alentar el aumento de los jueces. O sea, podemos discutir y podemos tener distintas hipótesis o más bien distintas causas de por qué se ha aumentado, pero esos son los datos que de alguna forma nos entregaron de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Vamos a ver que este dato también me puede generar algún riesgo o puede haber algún peligro respecto a este dato en un momento más. Por otro lado, también hay una eficacia y rapidez en el resultado que han tenido el procedimiento de tutela, ¿ya? A modo general uno podría decir que ha sido efectivo, con una tramitación corta y breve, que logra tutelar la mayoría de los derechos fundamentales que tienen los trabajadores durante la vigencia de la relación laboral con ocasión del despido, la legitimación activa y pasiva que tiene el procedimiento de tutela en términos generales, sin perjuicio que uno podemos hacer algunas críticas que la voy a hacer a continuación, es bastante amplia, permite de alguna forma poder tutelarlo, protege al trabajador contra la represalia, actos de discriminación, afectación a los derechos fundamentales, contemplando también este aliviamiento probatorio para el denunciante, la valoración conforme a las reglas de la sana crítica, la libertad en los medios probatorios. Entonces hay un sistema que permite también proteger y dar este resguardo eficaz y también la rapidez. También permite ordenar la suspensión del acto impugnado mientras dura el proceso. Eso también hay algunos problemitas en cómo uno lo puede aplicar, que lo vamos a ver en un momento más, pero en términos generales lo contempla nuestra legislación y eso ha sido beneficioso. También el juez, y hay una orden o una facultad, debe ordenar el cese inmediato del comportamiento antijurídico junto con la nulidad del acto de la conducta lesiva en la sentencia definitiva. También tiene que ordenar la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales, incluyendo las indemnizaciones. O sea, uno ve que es un procedimiento que es bastante robusto, que cumple este objetivo. En cuanto a la rapidez, tenemos también datos. La tutela, la duración de las causas laborales por procedimiento, en el monitorio 52 días, en el procedimiento ordinario 86 días, práctica antisindical 86 días, reclamo 69 y el promedio de la tutela el promedio de la tutela, 82 días. Si uno lo compara con el sistema antiguo, donde las causas eran eternas, donde si bien estaban presupuestadas para un determinado tiempo, pasaba 1, 2, 3 años, podrían pasar en algunos casos. Entonces la rapidez con que se protege estos derechos fundamentales también es importante, sobre todo considerando que si yo espero 1 año, 2 años para tener una sentencia o poder que un juez me dicte la suspensión o me decrete la suspensión del acto vulneratorio, se perdería la eficacia del derecho. También esta expansión e influencia de los derechos fundamentales o del procedimiento de tutela respecto a los derechos fundamentales, yo lo evidencio respecto a la aplicación a casos que catalogo como que no fueron pensados o pretendidos por el legislador. ¿A qué me refiero? Me refiero a los funcionarios públicos. No creo que al momento de diseñar la reforma se haya estado pensando necesariamente en los funcionarios públicos, pero hoy día
hay una tendencia jurisprudencial que yo creo que todos conocemos, que se aplica a los funcionarios públicos el procedimiento de tutela. También en casos de subcontratación. Como está redactada la norma de procesal, permitiría que tanto la empresa principal como la empresa usuaria puedan ser legitimados pasivos de la acción de tutela, o al menos se podría cuestionar y discutir en un juicio. También el caso del despido indirecto, de ahí uno podría hablar la acción de tutela con ocasión del despido indirecto, y ahí también hay una corriente jurisprudencial que quizá al comienzo, el último 4 o 5 años, antes de eso, la jurisprudencia era más bien a negar la acción de tutela conjuntamente con la acción de despido indirecto. Hoy día es posible, hay fallos de las Cortes Supremas que van en esa línea, ahí uno puede cuestionar y discutir si tengo que interponerla de manera en lo principal o de subsidiaria, pero más allá de eso, la aplicación del procedimiento de tutela se ha permitido en los casos de despido indirecto. También hay algunas sentencias de manera aislada que hablan de la acción con ocasión del despido, de la acción en caso de renuncia y también de mutuo acuerdo, ¿ya? Ampliando el concepto de con ocasión del despido a término de la relación laboral en términos bastante amplios, y podrían habilitar en esos 3 casos a aplicar la tutela de derechos fundamentales con ocasión del despido. También se ha aplicado el procedimiento de tutela o se ha pretendido aplicar en casos de amenazas de derechos fundamentales. Yo creo que la norma es bastante clara, o podría dar incluso en algunos casos a interpretación, pero ahí hay algunos autores que han planteado la aplicación de los derechos fundamentales en caso de la tutela de derechos fundamentales en caso de amenaza de vulneración. O sea, cuando no se concreta el acto lesivo, y ahí hay una discusión que de alguna forma se ha planteado. Hay un caso de Rible, que ahí también nosotros en las jornadas que tuvimos en la Católica en Santiago también expuso uno de los jóvenes juristas sobre este tema y sobre un comentario de jurisprudencia. Entonces hoy día podría también uno pretender aplicar la amenaza en caso de amenaza de derechos fundamentales. Casos de accidentes del trabajo, en casos de acoso laboral o moving. En el caso de finiquito sin reservas, ¿ya? ¿Qué pasa si se firma un finiquito o incluso con reservas, que salió un fallo que nosotros sacamos en la clínica jurídica de la Católica el año pasado, en la Suprema, que te permitía, entre comillas, permite, qué pasa si se firma un finiquito sin tipo de reserva y se vulneran los derechos fundamentales del trabajador? El trabajador llegó a la clínica y lo atendimos y dijimos, mira, sin perjuicio tú firmaste sin reserva, no hay una mención expresa a los derechos fundamentales, un poco aplicando lo mismo que pasa con los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Pero en el fallo de la Suprema también ahí hace considerando un parrafito cortito que da pie también a interpretar que en el caso de derechos fundamentales no habría transacción, no habría finiquito posible. ¿Ya? Y por lo menos ahí deja abierto, si bien no fue el fundamento, porque no habían fallos de contraste en esa línea, pero al menos sí dejó uno los considerando. Entonces, ¿qué pasa con los finiquitos en el caso de vulneración de derechos fundamentales? Y lo firma sin ningún tipo de reserva e incluso con mención expresa. ¿Hay posibilidad de poder arribar a un acuerdo o de entregarle el poder liberatorio que tiene el finiquito a los derechos fundamentales? Podríamos también cuestionarlo y discutirlo a propósito de un juicio o académicamente. En los casos de indemnidad y discriminación, ¿ya? Discriminación, voy a partir primero con discriminación, que incluso implicó una modificación del artículo 2, porque ahí estaba la discusión si era taxativo o era de término amplio el artículo 2 desde una lectura constitucional. Entonces, por ejemplo, si yo discriminaba por motivos de discapacidad o por enfermedad, al no estar contemplado antes de la reforma laboral del año pasado, reforma sindical, al no estar considerado, uno podría de alguna forma cuestionar la aplicación del procedimiento de tutela. Hoy día, de hecho, implicó un cambio para precisamente dejar claro ese punto, sin perjuicio de los tribunales. La Corte Suprema ya había hecho este análisis, esta interpretación bastante amplia. Lo mismo pasa con la indemnidad, ¿ya? Si ahí uno puede tener la discusión si la trata como principio o como regla, ¿ya? O como derecho fundamental que está contemplado en el Código del Trabajo. Entonces va a ser súper amplio en su protección, o lo restrinjo solamente a los casos que señalan ahí.
Por ejemplo, entonces si yo reclamo en la empresa, no estoy protegido por la indemnidad. Si yo soy del comité paritario y voy a la Superintendencia de Seguridad Social o voy al órgano administrador del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en principio no estaría cubierto. O veo yo estoy encargado de temas financieros, temas contables de la empresa y voy al Servicio de Impuestos Internos a poner un reclamo porque hay alguna irregularidad, no estaría cubierto. O sea, está ese cuestionamiento de que solamente está lo que está contemplado en el Código del Trabajo o lo amplió en otras situaciones. También implicó una modificación legal, yo creo que todos la conocen, respecto de la comparecencia como testigo, que también no estaba resuelto y de alguna forma los tribunales ampliaron. Entonces, también aquí hay una aplicación un poquito más amplia a propósito de la protección que tienen los derechos fundamentales en sede laboral. En cuanto al cuarto tema, que era de expansión e influencia, también implicó un cambio en las relaciones laborales al interior de las empresas. Me refiero, y por nombrar algunos cambios, medidas de control y seguridad en las empresas. Hoy día, a diferencia de lo que pasaba hace 15, 20 años, las medidas de control que toman los empleadores son distintas. Lo primero que empiezan a preguntar qué pasa con los derechos fundamentales, o sea, hay una preocupación, hay un cambio de mentalidad, porque claro, quizás los primeros, entre comillas, pagaron el pato, comillas, pero ahí eso ya generó un cambio de mentalidad en los empleadores. Por otro lado, también en las relaciones individuales. ¿Qué pasa con las comunicaciones, tanto personales, en reuniones, por correo electrónico, hoy día con mensajería? También, mensajería instantánea también genera un cambio. Tema de discriminación, honra, briabilidad, en términos generales, la relación individual de trabajo también se ha ido de alguna forma afectada, influenciada por el procedimiento de tutela y este carácter expansivo del cual yo me estoy refiriendo. Las relaciones con las organizaciones sindicales, a propósito de la libertad sindical, también. Y también en la misma empresa se ha ido viendo cómo se protegen los derechos fundamentales respecto de la subcontratación, el suministro o cuando se vinculan con otras empresas. ¿Ya? Eso también ha sido resuelto de algún grado de reflexión o cuestionamiento por parte de la empresa, decir, mira, perfecto, yo puedo tener muy bien mi empresa, pero claro, cuando los mando a otra empresa parece que ahí hay algunas condiciones de trabajo o forma de cómo se desarrolla la relación laboral que podrían afectar a mis trabajadores. Y ahí se van generando también algunos, a propósito de cómo está regulado nuestra legislación, algunos incentivos para poder mejorar el grado de protección que tienen los trabajadores. Ahora, este nivel de expansión e influencia me parece que ha sido bastante beneficioso, pero el problema es que yo pienso un poco, a propósito de la práctica, algunos riesgos, algunos peligros que uno tendría que hacerse cargo y revisar. Tutelas temerarias para mejorar posición negociadora. Oye, no, inventemos una tutela, o hay un indicio muy pequeño, pongámosle tutela, la inflamos un poquito, llegamos a acuerdo y el juez nos va a dar una base de cálculo un poquito mejor, ¿no? Entonces, ahí hay una presión que es la negociación o para el por si acaso, ¿no? Tanto económica y también como esta sanción de no contratar con el Estado, que también es fuerte para algunas empresas. Entonces, esa medida de presión y esas tutelas que al final uno después se va a juicio y caen solamente queda el despido injustificado, y sí es que en algunos casos también, es uno de los peligros que yo pienso, claramente ahí no hay datos, no hay estadística que uno podría medir. Otro dato, otro tema, otro riesgo, otro peligro es la cantidad de transacción y conciliación, de avenimientos de los procedimientos de tutelas. Les traigo los datos de la corporación administrativa. Estamos hablando del 58,5% de las tutelas no terminan en sentencia. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son las motivos. Y algunos problemas prácticos, mejora en temas procesales. Esos son los tres grandes peligros o riesgos que yo veo para que la tutela siga o pueda cumplir los objetivos que vimos al comienzo, que estaban evidenciados en el proyecto de ley. Bueno, la tutela temeraria ya la señalé. Veamos las cantidades de transacciones, conciliaciones, avenimientos en términos generales. Nosotros teníamos este dato de 1.700 a 7.600 aproximadamente el aumento de las tutelas. Y acá me dan otro dato, insisto, este es del año 2017, esto es solamente los motivos de término de los procedimientos tutelos de los casos de juicios de tutelas que hayan iniciado en el año 2017 y que hayan terminado dentro de ese año. En transacción son 42, conciliación 3.078 y avenimiento 877. Ahí no voy a considerar ni el desistimiento, que son 270, ni el retiro de la demanda, que son 150, o cuando no se da curso la demanda, que ahí no alcanza. De un total de 6.835, que es el total que me da estos datos que me entregó la Corporación Administrativa,
Si yo sumo la transacción, la conciliación y el avenimiento, tengo 3.997, que son 58,5%. Entonces uno dice, mira, si una persona fue vulnerada de derechos fundamentales, ¿qué pasa con la conciliación? ¿No? Yo al lado de mi oficina tengo una penalista y me dice, oye, en penal es muy difícil conciliar. O sea, ¿cómo yo voy a llegar a acuerdo con una persona que fue violada? ¿Qué tipo de acuerdo llego ahí? En un homicidio. ¿Ya? Si uno compara con una vulneración real, grave, seria, de vulneración de derechos fundamentales, uno podría hacer ese alcance. Ahora, ese análisis no estaría completo considerando que acá el trabajador, la mayoría de las tutelas son con ocasión de despido, hay indemnizaciones detrás, entonces también hay que encasillarla. No es ese análisis que uno hace en penal, uno podría extrapolar y traerlo directamente a laboral, porque hay otros factores que sí influyen y una persona que está despedida, que fue vulnerada, quizás tampoco va a tener el interés de volver a repetir en un juicio con todo lo que implica la vulneración que sufrió, o hay un estado de necesidad a propósito de un desempleo, de una cesantía, que también recuerda, pero solamente indico los datos porque también ahí dan cuenta de algo, de un peligro, insisto, sin poder generar algún tema más conclusivo. Y también hay problemas prácticos y mejor en temas procesales que habría que revisar. En efecto, a modo de ejemplo, solamente voy a indicar algunos. Lo restrictivo taxativo de los derechos protegidos. Uno dice, mira, perfecto, hay un listado que están en el artículo 485, perfecto, muy bien. Pero ¿por qué no se dejó solamente el artículo 5? ¿Ya? Se prefirió dejar un listado taxativo que podría no incluir otros derechos. Hay algunas sentencias y unos fallos que dirían, mira, podríamos incluir otros derechos fundamentales que no estarían protegidos por el procedimiento de tutela, que uno podría de alguna forma revisar. También el contenido, protección y tratamiento que tendrían los actos de discriminación y la garantía de indemnidad. Ya lo explicaba hace un rato, a propósito de la garantía de indemnidad también, también lo expliqué en un momento. La relación entre hechos y acción durante la vigencia de la relación laboral y con ocasión del despido. ¿Ya? ¿Cómo hago ese corte entre hechos que ocurrieron durante la vigencia con ocasión del despido y a veces se ejercen las acciones de manera errónea a consideración de algunos jueces? O la protección que tendría las amenazas de vulneración de derechos fundamentales. O sea, tengo que esperar que me peguen, tengo que esperar que los mineros se caiga la mina para poder tener una acción, iniciar una acción de tutela, o podría yo, a propósito del riesgo y vinculado con el artículo 184, el deber de protección del empleador, tener que poder accionar por tutela y que el juez me tome esta medida previa y ordene el cese de al menos temporal del acto vulneratorio. ¿Ya? Es un problema que se puede evidenciar. La exclusión de la protección en la fase pre y post contractual. Ya precontractual, claro, porque tenemos una acción de tutela durante la vigencia de la relación laboral, es decir, antes no estaría cubierta. Y con posterioridad, solamente en el entendido que con ocasión del despido tengamos un concepto amplio de con ocasión del despido. Si no, si es restrictivo, un trabajador y me tocó llevar un juicio en esos términos, fueron unos trabajadores dominicanos que fueron despedidos sin ningún problema y a las 3 semanas fueron a buscar el finiquito a la empresa que se lo iban a entregar a pagar. Los metieron a una sala y les pegaron y bueno, los mordieron y todo el tema. Entonces, bueno, ahí el cuestionamiento que hacíamos con los alumnos en la clínica era, oye, postcontractual, o sea, con ocasión del despido, el finiquito o no. Uno tiende a entender que sí, pero bueno, pero la excepción que de alguna forma pusieron la empresa era esa, la relación laboral terminó y el finiquito no alcanzaba. Entonces, bueno, la determinación del sujeto único en caso de despido vulneratorio. Si el objetivo de los derechos fundamentales no es solamente proteger un interés individual, sino que también hay un interés común, bueno, ¿por qué el sujeto único en el despido es solamente el trabajador? Podríamos cuestionarlo, ¿no? La falta de claridad y definición respecto a los sujetos pasivos, a propósito de la subcontratación, el suministro, la obligación de establecer una denuncia por escrito con determinados requisitos y sujeta a determinado percibimiento. Si ustedes se fijan, había un número de casos que se consideraban, que no voy a alcanzar a volver a ver por el tiempo, que dentro de 5 días acompañe o haga tal cosa cuando uno presenta la demanda, y varios juicios terminan por y después se declara la caducidad si la presentan de nuevo. Entonces uno dice, bueno, si estamos en una acción constitucional o en sede laboral, pero constitucional al fin y al cabo, bueno, podemos hacer efectivo ese tipo de apercibimientos o no. El hecho que sea por escrito, con abogado, con características, a comparación quizás uno puede hacer con la acción de protección, habría que revisarlo, digo, insisto, solamente para traer a discusión.
La preparación jurídica de jueces y litigantes, así como en técnicas de litigación, esto implicó un cambio, pero nos cuesta a veces generar el cambio desde un monitorio, desde un ordinario, aplicación general, a una tutela. Yo creo que ahí el tratamiento es casi similar, idéntico, pero no hay un tratamiento distinto al presentar la demanda, al contestar o en la misma audiencia. La mediación previa a la inspección del trabajo. ¿Cómo me están obligando a mediar una situación? Vuelvo al tema de la violación que explicaba hace un momento. O la conciliación obligatoria ante el juez de la causa. De nuevo, o sea, tengo que llamar a conciliación de manera obligatoria a una persona que fue vulnerada, que fue golpeada, como el caso que les mencionaba de los dominicanos. O los acuerdos para poner término al proceso. ¿Ya? Hay una norma que el juez tendría que no dejar indemne la situación, pero si se traduce en solamente sacar la billetera, la chequera y dar un cheque, implica que si yo tengo plata, en Chile yo puedo vulnerar los derechos fundamentales y se traduce en llegar a un acuerdo, saco 5, 10, 20 millones y se acaba. ¿Es el grado de protección que uno quiere respecto a los derechos fundamentales en general como sociedad? Algunos problemas prácticos derivados de disponer la suspensión del acto impugnado y otros relacionados con los plazos de caducidad. Vamos a tener, por ejemplo, en el tema de la caducidad, ¿qué pasa con las lesiones que son continuas? ¿Desde cuándo cuento la caducidad? ¿Hago el símil en penal de este delito continuado y cuento desde el último acto? Que son antes de algunos jueces, otros no. ¿Qué hago con ciertos actos? Por ejemplo, el caso de despido indirecto, ¿qué hago con ciertos casos que la vulneración fue previa al término de la relación laboral? Y ahí se declara de manera parcial hasta determinado tiempo los actos que está caduca la acción respecto de esos hechos. Entonces ahí también hay algunos problemas, o por ejemplo la suspensión en la inspección del trabajo. Si el trabajador fue a la inspección del trabajo, reclamó sin saber que existían los derechos fundamentales por el despido injustificado, hay unos jueces, hay unos fallos que señalan que esa suspensión, si no se hizo mención a los derechos fundamentales en sede administrativa, no valdría esa suspensión de la acción de tutela. Y uno dice, pero un trabajador que va a la inspección del trabajo por un reclamo y después no tiene por qué saber. Entonces ahí se generan, insisto, algunos problemas respecto de la caducidad. El reenvío a la tramitación conforme a las normas del procedimiento de aplicación general y algunos temas probatorios. Insisto, si le vamos a dar un orden, un tema de derechos fundamentales con cierta lógica distinta, el reenvío casi completo al procedimiento de aplicación general sin mayor adecuaciones, salvo 3, 4 aspectos que son centrales, que es el corazón del procedimiento de tutela, también podría uno cuestionarse en algunos temas bien prácticos, insisto, si después podemos tener tiempo de preguntas, podemos ahondar en estos temas. También la técnica de indicio, el juicio de ponderación, tema que ustedes abordaron ayer, que ahí no me voy a detener. La existencia de un solo caso de reincorporación. ¿Ya? Si yo creo que el acto es una vulneración de un derecho fundamental y un acto lesivo, la consecuencia de eso tendría que ser la nulidad del acto, ¿no? Y si estoy despidiendo con vulneración, tendría que reincorporarse. Podría ser una lógica, ¿ya? Pero tengo solamente un caso de discriminación y que sea una calificación incluso particular del juez, que incluso un contrasentido. La falta de sanción al verdadero vulnerador. Por ejemplo, una empresa, el gerente general es el vulnerador, y bueno, se traduce en sacar la chequera y quizás puede seguir esa persona, el gerente general, 5 años, 10 años sin ningún tipo de sanción o que la empresa esté obligada a tomar alguna medida respecto de eso. Lo mismo pasa con los funcionarios públicos. ¿Ya? Conozco varios casos de directores que continúan por distintos criterios, pero al final terminamos pagando nosotros esa vulneración con los impuestos. Y no hay una sanción directa a la persona que se sanciona. En algunos casos sí, hoy día hay algunos jueces que están ordenando algunas medidas, algunas investigaciones o que se tomen, pero son los menos. Y además también falta de la credibilidad nosotros como abogados cuando iniciamos esas acciones. Los aspectos relacionados con la nulidad del acto y la reparación de derechos fundamentales. Y ahí uno también dice, bueno, ¿cómo reparo la vulneración de un derecho fundamental? Es súper complejo. ¿Ya? Se traduce en una chequera solamente o en otras medidas. ¿En un tallercito? No sé. ¿Ya? Eso es un tema súper complejo, súper delicado, pero también es un tema que también, insisto, cuando uno inicia la acción o genera la denuncia judicial, tampoco uno se lo pide al juez. Uno podría decir, mira, en este caso, para mí representado, para una forma de reparar esa lesión que sufrió es de esta forma. La mayoría de las que uno revisa tutela de manera aleatoria, que es lo que hice yo para hacer esta presentación, me piden la indemnización y un tallercito y un par de cosas, ¿no? Pero hasta ahí nos quedamos. Entonces yo creo que también ahí falta un tema de creatividad y poder entregarle esa herramienta al juez, sin perjuicio que el juez yo creo que tiene las facultades para poder ampliar y poder dar la reparación en cualquier medida de acción. Ya, reflexiones finales.
3 puntos. Primero, el procedimiento de tutela, desde mi perspectiva, ha contribuido a dotar de eficacia y vigencia los derechos fundamentales de la relación laboral. Esto ha resultado ser efectivo con una tramitación bastante corta y breve, que logra tutelar la mayoría de los derechos fundamentales de los trabajadores durante la vigencia de la relación laboral y con ocasión del despido. Pero pese a lo anterior, existen algunos aspectos que son cuestionables o algunos problemas prácticos o discutibles que se presentan en la tramitación e implementación de la reforma, y esta es la preocupación, lo que puede incidir en la tutela efectiva y la vigencia misma de los derechos fundamentales que precisamente se buscó tutelar. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les reiteramos los agradecimientos al profesor Rodrigo Azócar. Y a continuación presentamos a doña Carmen Elena Domínguez. Tengo el honor de presentar a la directora del Departamento de Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es ex asesora del Consejo de Defensa del Estado y también presidenta del Consejo Superior Laboral. En esta oportunidad, Carmen abordará el tema relativo a la tutela judicial del principio de la confianza legítima. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Parece que soy más chica que... Bueno, muy buenos días a todos los valientes que están aquí un sábado en la mañana. Muchas gracias por la confianza. Agradezco sin duda la invitación de Moisés, de Claudio, también a la Universidad San Sebastián, a los organizadores, al presidente del Colegio de Abogados, que también lo veo ahí presente. Muchas gracias por la invitación. Me ha tocado en esta oportunidad conversar con ustedes sobre el principio de confianza legítima y un poco hacer el nexo con una de las cuestiones que planteaba el profesor Azócar. Sostenía que uno de los temas de aumento en las acciones de tutela de derechos fundamentales se basan fundamentalmente por lo que se llama la laboralización de la función pública. Y esto, el principio de confianza legítima, tiene que ver con ese tema. Tiene que ver con la laboralización de la función pública y cómo de cierta forma unimos o congeniamos, gracias, el estatuto administrativo o la regulación propia estatutaria con las normas del Código del Trabajo. Esta presentación, ahí ustedes ven el plan de la exposición, me voy a dar una vuelta larga. ¿Por qué? Porque básicamente considero que tenemos que ver cómo se unen estos dos estatutos, el estatuto laboral y el estatuto administrativo, y a partir de eso vamos a revisar la regulación general de las relaciones laborales, estatutos especiales, categorías de funcionarios, cesación de funciones, la realidad del empleo público en Chile, para después entrar de lleno al principio de confianza legítima y ver cómo ha sido construido por los dictámenes de la Contraloría General de la República y cómo ha sido cogido por los tribunales de justicia, además de ciertas cuestiones finales. Pues bien, recordemos entonces desde el inicio, ¿no? La regulación de las relaciones laborales. Sabemos que el Código del Trabajo es aquel estatuto que se aplica como regla general a aquellas relaciones de prestación de servicios bajo subordinación y dependencia a cambio de una remuneración determinada. Así lo prevé el propio artículo primero, inciso primero del Código del Trabajo. Pero ese mismo artículo, se me escucha bien, ¿verdad? Ese mismo artículo contiene una excepción y lo que ha llamado la doctrina también una contraexcepción. La excepción la constituyen principalmente, ustedes ven ahí, el sistema estatutario, las funciones públicas, los funcionarios de la administración del Estado, tanto centralizada como descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, además de trabajadores de empresas o instituciones del Estado en que éste tenga participación, aportes o representación, siempre que en esos casos estos funcionarios se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Sobre ese último punto ha habido cierta discrepancia en la doctrina y en la jurisprudencia respecto a dónde alcanza esa contraexcepción. Es decir, a los funcionarios públicos, ¿les es aplicable el Código del Trabajo? Sí, no, en ninguna circunstancia. Básicamente, ¿por qué? Había algún tipo de discusión respecto a si esa contraexcepción se aplicaba solo respecto a los trabajadores, es decir, a la última parte de ese inciso, trabajadores de las empresas o instituciones del Estado, de aquellas, etcétera, etcétera. Por ende, solo a estos sujetos se les aplicaría
el Código del Trabajo en caso de que sus estatutos no previeran una solución a las controversias. Sin embargo, esta postura fue dejada atrás a partir del fallo Bucenius del año 2013, donde los tribunales de justicia de la Corte Suprema, a través de un recurso de unificación de jurisprudencia, señala expresamente que los tribunales laborales son competentes para conocer las acciones de tutela, y eso se basa principalmente en que no existiría una regulación o alguna acción de protección de derechos fundamentales que fuera equivalente a la tutela para los funcionarios públicos. Los estatutos especiales, ahí veíamos que este artículo primero deja fuera de la aplicación del Código del Trabajo en razón de la existencia de estatutos especiales a los funcionarios de la Administración del Estado, Congreso Nacional y Poder Judicial. Los funcionarios de la Administración del Estado es el grupo más amplio. Encontramos tanto la administración centralizada como descentralizada, y la regulación de las relaciones del Estado con estos funcionarios se encuentra en una multiplicidad de estatutos. Los más genéricos, el estatuto administrativo, el estatuto administrativo de funcionarios municipales, y hay algunos más específicos, por supuesto, como el estatuto docente o el estatuto de salud primaria, ¿verdad? Y así varios más. El estatuto administrativo, que es la regla general aplicable a la mayoría de organismos o servicios de la administración centralizada y descentralizada del Estado, va a regular las carreras funcionarias, el ingreso, los deberes y los derechos y las responsabilidades administrativas y la cesación de funciones de los funcionarios públicos. Ahora, la pregunta es, la base, disculpen acá, el por qué tiene que existir un estatuto particular. ¿Cuál es la razón de que a los funcionarios públicos no se les pueda aplicar lisa y llanamente el Código del Trabajo? Y ahí la razón que han dado los administrativistas es básicamente la función pública. Los trabajadores o los funcionarios públicos están al servicio del Estado, y eso cambia la lógica de la construcción protectora. En el Código del Trabajo hay una mirada más individualista, cómo protegemos al sujeto, al trabajador que se relaciona con el empleador. En el caso del sector público hay una visión más de servicio. No hay solo intereses individuales en juego, sino que además la función que realiza ese funcionario va a ir en directo cumplimiento de los deberes del Estado. Es un vínculo jurídico, por lo tanto, más estricto, que además se enmarca dentro de la lógica general de la probidad administrativa, que ya dista de lo que tenemos respecto al sector privado. La probidad administrativa tiene límites más amplios, le exigen un actuar probo al funcionario público, no solo dentro de la esfera de sus funciones, sino que también incluso dentro de la esfera de su vida privada. Ustedes ven ahí, decíamos que el estatuto administrativo fija categorías de funcionarios. Y ahí es necesario recordar cuáles son las categorías de funcionarios. Los funcionarios públicos pueden ser contratados a través de contratos de planta, a contrata, honorarios, y lo que se ha dado en el último tiempo, además, pueden ser contratados con lógica Código del Trabajo, a través de Código del Trabajo, disculpen. En el estatuto administrativo propiamente tal se distinguen dos tipos de funcionarios, los funcionarios de planta y los funcionarios a contrata. La contratación a honorarios, si bien está prevista en el estatuto administrativo, en el artículo 11, no les da la calidad de funcionarios públicos. El personal de planta, que ustedes ven, pueden ser además contratados en calidad de titulares, suplentes o subrogantes, y al igual que los funcionarios a contrata, se les encargan funciones que son propias de la institución del Estado a la que sirvan. Pueden ser desde directivos a profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares, también pueden ser o no funcionarios de exclusiva confianza, y guardan una particularidad que los distingue de los empleados de contrata, que es la inamovilidad en sus cargos. Ahí ven los funcionarios a contratas, también pueden ser contratados en calidad de titulares, suplentes o subrogantes, también desarrollan funciones propias del servicio, en eso no se diferencian de los funcionarios de planta. Lo que sí los diferencia, ustedes lo ven, es el carácter transitorio de estos contratos. En esencia, por naturaleza, se define la contrata como un contrato transitorio, que además la ley establece una duración máxima hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo prórroga.
Además, la ley sostiene que no puede exceder el 20% de los cargos de planta de la misma. Cuestión que está en bastante poco cumplimiento, ¿verdad? Y el empleo a prueba, que es un empleo que no es propiamente contrata, pero que se asimila a la contrata, que tiene una duración más corta, de 3 a 6 meses, y sin prórroga. Entre estos dos contratos, decíamos, la gran diferencia tiene que ver con la duración de la vigencia del vínculo. En el empleo de planta, propiamente tal, rige el principio de la inamovilidad del funcionario y, por lo tanto, solo se puede poner término por alguna de las funciones que establece el propio estatuto administrativo o la ley respectiva. En el caso del personal de contrata, también hay una protección del principio de estabilidad relativa en el empleo, mejor dicho, disculpen, estabilidad en el empleo, que está recogido en el propio estatuto administrativo en el artículo 46. Hay estabilidad, o por lo menos se declara que los empleos de contrata están protegidos por esta estabilidad. Sin embargo, esta estabilidad es temporal, y temporal incluso muy precaria en el caso de que estas contratas señalen dentro de su escrituración que la duración va a ser mientras sean necesarios los servicios. Y aquí es donde entramos al problema. Aquí es donde entramos, bueno, hay algo sobre los funcionarios. Aquí es donde entramos a este problema. En el artículo 153 del Estatuto Administrativo se prevé como una de las causales por las cuales se puede poner término a este contrato, al contrato de los funcionarios públicos, concretamente en el caso de las contratas, el término del periodo legal por el cual se es designado. Este término se produce por el solo Ministerio de la Ley, ya les decía, una vez cumplido el año. Hay ciertas formalidades que tienen que ver con el aviso previo, con el acto administrativo, que ya veremos cómo se desarrolla posteriormente. Y también les decía que puede incluso adelantarse su término cuando en el propio contrato se indica que durará hasta el 31 de diciembre o mientras sean necesarios sus servicios. ¿Cuál es la dificultad? Ya les preguntaba anteriormente. Tiene que ver con la realidad del empleo público. Si bien la contratación a contrata y en horarios originalmente se pensó como la excepcionalidad dentro de la contratación de personal en el sector público, en la práctica es la generalidad. Ahí yo les levanto algunos datos que aparecieron en el libro Empleo Público en Chile, Trabajo Decente en el Estado, Apuntes para el Debate de Flaxo del 2017. Si bien el libro es del 2017, recoge datos solo hasta el 2014. Veamos, ahí dice, el empleo de planta ha disminuido en un 4.3% en el periodo que va entre el 97 y el 2014, y fíjense, ha aumentado en un 229% en lo que respecta a la contrata. Tenemos claramente un aumento explosivo de este contrato que se suponía que era la excepción y que no podía superar el 20% de las contrataciones a planta. El 2014 las plantas representaban solo el 37.3% de la dotación civil del gobierno central. Y las contratas el 60.9% de la dotación civil. Insisto, muy lejano a ese 20% que limitaba la ley. Es entonces frente a esta situación donde vemos un uso generalizado de este contrato que per se es precario, que la jurisprudencia y fundamentalmente la jurisprudencia administrativa han desarrollado este principio de la confianza legítima. Este principio de la confianza legítima es un principio foráneo. Nuestro actual Contralor ha desarrollado gran parte o varios estudios sobre la materia y él sostenía que es un principio que emana de la doctrina y la jurisprudencia alemana, que tiene por objeto obligar al juez o llamar al juez a proteger al ciudadano frente a la administración pública, de modo tal que ésta siga actuando como lo ha hecho bajo similares circunstancias. La administración pública no puede variar de forma arbitraria y sin fundamento una actuación constante que ha tenido durante el tiempo cuando ello genera algún tipo de perjuicio al ciudadano, al administrado o al tercero en general.
El Contralor sostiene que esto es propio de una visión más garantista del derecho administrativo. A nivel administrativo, esta discusión se ha centrado en la capacidad del propio órgano administrativo de invalidar sus actos y cómo ello puede o no y en qué medida afectar a los derechos de los administrados e incluso terceros. Esto no es propio de la relación estatutaria entre la administración pública y los funcionarios. Es más bien amplio en todo el ámbito de actuación de la administración pública, pero ha sido recogido también en esta relación estatutaria. Yo les pongo ahí que en materia de relaciones estatutarias el principio se ha empleado como una herramienta de estabilidad del contrato a contrata. Como frente a una situación generalizada de contratación a contrata, evitamos que este vínculo se vuelva muy precario y atentatorio de la estabilidad en el empleo. Y ahí les muestro cómo se ha ido configurando este principio. Yo les decía que es un principio fundamentalmente desarrollado por la Contraloría General de la República. Curiosamente coincide su gran desarrollo con la asunción del poder del Contralor Bermúdez. Los dictámenes 22.766 y 23.518, ambos del 2016, podríamos decir que abren la puerta de entrada a la utilización de este principio en cuanto a la no renovación de contratas o al término anticipado de contratas. Ambos nacen en el terreno de los funcionarios municipales. Uno, insisto, el primero se refiere a una decisión de no renovar contratas que habían durado entre 11 y 5 años, porque son 2 funcionarios, y en el caso del 23.518 es un término de contrato anticipado. En ambos casos, la Contraloría General de la República sanciona en favor de los recurrentes y el argumento que utiliza es que esos recurrentes han obtenido la legítima expectativa de la mantención de un actuar estable por parte de la administración pública. Es decir, si me han renovado durante 11 años la contrata, tengo la legítima expectativa de que me la van a volver a renovar. Y la única forma de cambiar esa legítima expectativa va a ser a través de un acto fundado, ¿no? Ya vamos a ver que ese elemento ha sido más desarrollado en los dictámenes posteriores. Yo les pongo ahí además que hay dictámenes marco, yo los denomino así, no es que ellos se denominen de esa forma, pero son dictámenes que sistematizan la regulación del principio de confianza legítima. Uno es del 2016, el 85.700, y el otro es del 2018, el 6.400. Lo curioso de esos dictámenes es que parten ambos con este reconocimiento de las facultades de las autoridades públicas para contratar a través de la contrata. Es decir, dice, ojo, aquí yo no estoy legislando, que es lo que conversábamos un poco ayer con el juez. Por lo menos lo declaran, ahí podemos cuestionar si efectivamente lo hacen o no, pero declaran, ojo, nosotros no estamos legislando, no estamos cambiando la ley, no estamos cambiando el estatuto administrativo. Sigue existiendo la contrata como una forma de contratación en el sector público e incluso de término anticipado, de fijar las remuneraciones, los horarios, renovar, etcétera, etcétera. No vamos a alterar eso. Lo único que vamos a decir es cómo va a ser utilizada esa contratación de manera de no afectar los derechos, en este caso de los funcionarios contratados a través de esta modalidad precaria de contratación. La segunda cosa que ambos dictámenes señalan es que disculpen, el principio de confianza legítima, si bien inicialmente se circunscribe al ámbito municipal, es aplicable a todos los demás estatutos especiales y a todos los demás contratos temporales que sean asimilables a la contrata. Y luego desarrolla algunos en el primero, otros son complementados en el dictamen del 2018, los requisitos primero para que nazca la confianza legítima en el funcionario. Cuando un funcionario contratado a contrata, ¿no?, o contratado por el Estado, va a gozar de este principio de confianza legítima, lo que va a generar una limitación y una serie de deberes para esa administración pública en relación a ese vínculo estatutario. Fíjense ahí, los requisitos yo los ordené
Primero, dice, solo nos referimos a la contrata y a los contratos asimilables. Por ende, ya dejan fuera la contratación en horarios. Segundo, tenemos que estar en la lógica de renovaciones constantes y reiteradas. En algún minuto se discutió si esas renovaciones tenían que ser iguales. Por ejemplo, si hacíamos una contrata a 1 año, pero la siguiente renovación era 6 meses y la siguiente renovación a 3 meses, ya no eran iguales y por lo tanto no nacía el principio de confianza legítima. O eran por distintos cargos o distintos estamentos. Eso ya fue dejado atrás y en estos dictámenes se habla más bien de renovaciones constantes y reiteradas sin importar, sobre todo lo dice el dictamen del 2018, los cambios que pueden haber en temas de duración de las contratas, de cargos, de remuneración de horas, etc. Entre estas renovaciones no puede haber interrupción. Si hay interrupción, ya se rompe la lógica de esta protección del principio de confianza legítima. El tiempo, la duración. Se ha hablado, inicialmente se dijo que la segunda renovación ya hacía nacer esta expectativa legítima de actuar coherente de la función pública, por ende este principio de confianza legítima. Después se ha aclarado que más allá de la segunda renovación, parten de la lógica de las anualidades. Entonces, podrían haber más de 2 renovaciones, pero lo que importa es la contabilización del tiempo. Estamos hablando de más de 2 años para que nazca este principio de confianza legítima. Y en el último dictamen, el del 6.400, dice esto que no aplica a los funcionarios de exclusiva confianza. Y ahí han sido los grandes debates del último tiempo, que se entiende por funcionario de exclusiva confianza. De hecho, hay un voto de minoría del ministro Muñoz, de Sergio Muñoz, donde hace una interpretación bastante restrictiva de quiénes pueden ser funcionarios de exclusiva confianza. Y por lo tanto, que la regla general sería que a todo funcionario que cumple con los anteriores requisitos se le entiende que ya gozan de esta confianza legítima. Pero además de estos requisitos para saber quién goza de este principio de confianza legítima, los dictámenes también señalan ciertos deberes o límites que impone este principio al actuar de la administración respecto a los funcionarios. Primero dice, señor, si usted, este trabajador o este funcionario ya se encuentra amparado por este principio de confianza legítima, si usted quiere alterar su conducta, la conducta que ha mantenido durante estos tiempos, tiene que hacerlo a través de un acto administrativo. Y los dictámenes dicen, el acto administrativo puede cumplir cualquier tipo de denominación, pero tiene que cumplir con todas las características del acto administrativo. Además, ese acto administrativo debe ser motivado. Tiene que señalar, y en base al artículo 11 de la ley 19.880, los fundamentos de hecho y de derecho que justifican ya sea la no renovación de la contrata o el término anticipado de la misma. Respecto a los términos anticipados de contrata, además se exige o le exigen a la administración que para que pueda implementar este término anticipado tiene que estar en el contrato esta frase de mientras sean necesarios sus servicios. Y finalmente se le impone a la administración un plazo para notificar ya sea la no renovación de la contrata o su mantención en el tiempo, que es de 30 días anteriores al plazo de cumplimiento de este contrato, y tiene que ser notificado y notificado de forma íntegra. De hecho, hay una sentencia interesante, también reciente, que se declara, es un recurso de protección, que se declara que el acto se ha sido vulneratorio, arbitrario o ilegal, vulnerando la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. Y han sostenido que si bien hay motivaciones para justificar el cambio de actuación de la administración, esas motivaciones están en un memo aparte y no en el acto administrativo que daba cuenta del término de la contrata. Por ende, se acoge ese recurso de protección en contra del órgano administrativo. El último dictamen interesante, ahí lo tienen, el 16.512, que es de junio del 2018, incorpora un nuevo criterio, una nueva conformación
de este principio de confianza legítima. ¿Cómo contabilizamos los plazos? ¿Cómo contabilizamos esta duración de 2 años? Y cambian lo que había sostenido anteriormente el órgano administrativo, entendiendo que el tiempo que haya prestado el funcionario como honorario va a poder ser considerado para el cálculo de los 2 años solo cuando esa mutación del contrato de honorario a contrata haya tenido su fundamento en la ley de presupuesto. Es decir, ustedes saben que en la ley de presupuesto se indica cuántas contratas se podrán contratar durante el próximo año. Entonces, cuando ese cambio en la denominación de los contratos obedezcan a esa orden legal, se ha entendido que es la propia ley la que ha reconocido los años de servicio a través de una contratación a honorario. ¿Cómo voy? Vamos. Pues bien, ¿cómo se tutela este principio de confianza legítima? Hay tutela administrativa y hay tutela también judicial. En cuanto a la tutela administrativa, no hay un recurso particular, sino que más bien es este recurso genérico, un reclamo ante la Contraloría General de la República por un vicio de legalidad del acto administrativo que afecta derechos que ha conferido el Estatuto Administrativo, presente en el artículo 160 de dicha norma. Plazo de 10 días hábiles desde que el funcionario tuvo conocimiento, se presenta ante la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República va a requerir un informe del jefe de servicio, el jefe de servicio lo evacúe o no evacúe ese informe, la Contraloría emitirá una resolución dentro de los 20 días. En el caso de que la resolución sea favorable, va a ordenar el restablecimiento del cargo y por lo tanto se anula el acto por el cual se ponía término anticipado a la contrata o va a ordenar la prórroga en iguales términos que los que se habían celebrado. Y en contra de este pronunciamiento procede el recurso de reposición. En cuanto a la tutela judicial, la principal vía a través de la cual se ha desarrollado este principio de confianza legítima es el recurso de protección. Recurso ante acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que causan privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales, artículo 20 de nuestra Constitución. En este caso, de acogerse el recurso, la Corte ordena el restablecimiento del cargo al funcionario y su prórroga en iguales términos. Los resultados de los recursos de protección han sido bastante variados. Hay algunos que han acogido la pretensión de los funcionarios, han entendido que el acto es ilegal o arbitrario, que perturba o lo priva de su derecho a permanecer en su cargo y por ende han ordenado el reintegro. Sin embargo, también hay otros fallos que han rechazado las protecciones. ¿Cuál es el criterio distintivo, básicamente? Es si entran a calificar o no la conducta del órgano administrativo. Aquellos que han rechazado los recursos de protección, lo que hacen básicamente es hacer una revisión de forma. El acto administrativo, existe el acto administrativo, cumple con los requisitos, está motivado, fue notificado, está dentro del plazo, perfecto. Recurso de protección rechazado. Ese trabajador, esa contrata fue correctamente terminada. Sin embargo, en aquellas instancias en que las Cortes han entrado a revisar las motivaciones, los recursos han sido acogidos, entendiendo que en general ha habido una falta de motivación o de finalidad del acto administrativo. Ahí yo les pongo prevención del ministro Pierri, que es una sentencia también relativamente nueva de julio del año 2018, donde incorpora, podríamos decir, un requisito nuevo, es decir, entra a esta configuración del principio de confianza legítima, no ha tenido todavía mucha acogida, solo es un voto muy particular, y que no es un voto minoritario, es una prevención. Se da en esta causa en que se acoge o se confirma el rechazo al recurso de protección, y el ministro Pierri dice, ojo, en el sector público la regla general no es la inamovilidad, ¿no? Y en tal sentido, respecto a las contrataciones a contrata, no gozan de este principio de inamovilidad porque el acceso a ellas no ha sido a través de un concurso público. A contrario sensu, uno podría entender, si comenzamos a generalizar
los concursos públicos y hacemos todas las contratas a través de eso, ¿todas gozarían de inamovilidad? Es una pregunta que habrá que ver si se desarrolla. Él mantiene su punto, de hecho, además de esta sentencia, he visto que lo ha presentado en varias exposiciones. Pero no sé si aporta mucho a la discusión y a la definición de este principio de la confianza legítima. Y también en materia de tutela judicial, se ha utilizado la acción de tutela de derechos fundamentales por aquellos funcionarios contratados a contrata, cuyos contratos no han sido prorrogados o han sido terminados anticipadamente. Ahora, en todos estos casos, que son aquellos que son conocidos por los tribunales laborales en definitiva, la discusión sobre la confianza legítima no ha sido relevante. Si bien se ha invocado, la discusión central aquí ha sido determinar si se ha producido o no la vulneración del derecho fundamental, más allá de la identificación de la mantención del derecho o no al puesto de trabajo. Y algunas cuestiones finales. La actividad administrativa ha importado este principio de la confianza legítima como una limitación al actuar de la administración pública, siendo aplicable en distintos ámbitos de actuación, no solo en el laboral. En el laboral tiene una llegada más o menos reciente, pero es una actividad que, como insisto, decía el Contralor, tiene una mirada más garantista del derecho administrativo y la relación del Estado con los ciudadanos. Y cómo evitar que un actuar arbitrario pueda perjudicar los derechos de los ciudadanos. Esta configuración como limitación a la no renovación y término anticipada de la contrata o su transformación ha sido sistematizada en los dictámenes 85.700 del 2016 y 6.400 del 2018 de la Contraloría General de la República, los cuales ordenan esta lógica de cuáles son los requisitos para que un funcionario público pueda estar protegido por este principio y, al estar protegido por este principio, cuáles son los deberes que se le imponen a la administración pública para poner término a esta contratación. La jurisprudencia ha recogido este principio en el orden estatutario principalmente frente al análisis del acto administrativo de no renovación o de término anticipado o de renovación en términos distintos. Si ese acto constituye o no constituye un acto arbitrario e ilegal que priva al funcionario de su legítimo derecho. Por lo tanto, la configuración de ese derecho está determinada por la posesión o no de la legítima confianza en que el vínculo se mantendrá. Y en la práctica, el principio no desvirtúa la naturaleza del contrato a contrata, ¿no? O de la contrata. La naturaleza sigue siendo temporal y por ende va a seguir siendo precario. En eso no hay duda, los propios dictámenes lo señalan y la jurisprudencia en el fondo también lo acepta. No se busca imponer una nueva lógica de inamovilidad, pero sí imponer mayores requisitos para que la autoridad administrativa pueda poner término a esos contratos que sean más allá que la sola voluntad. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias por el cumplimiento íntegro. Agradecemos a nuestros expositores por el cumplimiento, pero íntegro ahí del plazo, a pesar de que estábamos presionándolos por interno aquí, pero no se notó. A continuación y en forma previa a iniciar la ronda de preguntas, de acuerdo a lo señalado en el programa, vamos a dar paso a la ponencia libre que se presenta en esta jornada. Invitamos a doña Rosa María Sotomayor Sánchez a exponer desde el podio la ponencia libre denominada Tutela Judicial Efectiva en el cobro del crédito laboral, utopía o realidad. Le damos un fuerte aplauso, por favor, que dispone de 10 minutos. Buenos días. Bueno, me uno un poco a los agradecimientos que hicieron tanto el día de hoy como el día de ayer mis colegas y agradecer y materializar los mismos en Claudio y en Moisés y agradecer también la oportunidad que me dieron para poder presentar esta pequeña ponencia. Ahora,
parto de inicio la presentación señalando que, en parte, del trabajo lo baso en uno que realizaron los abogados Álvaro Pérez y Diego Ormazábal, los cuales constan en la revista de Derecho de Coquimbo el año 2015, y respecto a lo que son el tema de los embargos de cuentas bancarias. Y además señalo que en el fondo también quiero comentar un poco la experiencia que hemos desarrollado durante 10 años como abogado de la Defensoría Laboral de Temuco, y recalco un poco que es el tema de la Araucanía. ¿Por qué? Porque se da una situación bastante especial con el tema de los trabajadores, dado que registra una de las tasas remuneracionales más bajas de Chile, y también el fenómeno socioeconómico cultural entre los sujetos activos de la relación laboral, trabajador, no es trabajador, es empleado y patrón, ¿ya? Se usa mucho el término patrón en la Araucanía. Dentro de los tópicos a tratar, voy a hablar un poquito sobre lo que es la ejecución, el embargo de cuentas bancarias, un poco de derecho comparado, voy a relacionar también algo de lo que son la función cautelar del juez, como para complacer un poco aquí a los organizadores, y voy a terminar señalando si se ajusta o no la remisión que el propio Código del Trabajo hace a las normas civiles o la aplicación supletoria de esta a aquella. Bueno, mejor un mal acuerdo o un buen juicio. Así partimos. Porque es una frase bastante comentada en los pasillos de los tribunales laborales, toda vez que se materializa más aún esta frase cuando tratamos de adentrarnos en el cobro de un título ejecutivo. Cualquiera de los títulos ejecutivos a los que alude el 464 del Código del Trabajo, lo cierto es que en la práctica, y vuelvo a señalar un poco lo que nos pasa aquí en la Oficina de Defensa Laboral de Temuco, la más de las veces contar con un título ejecutivo no nos da la posibilidad de cobrarlo de manera efectiva, de forma íntegra y oportuna como versan las normas civiles, ¿ya? En la práctica, la realidad es bastante diversa y los resultados no son positivos. Ahora bien, el embargo, sabemos todos que es la herramienta por excelencia con la que cuenta un acreedor para hacer frente a la posibilidad de cobrar el crédito al deudor y así lograr el pago de lo que se le debe. Sin embargo, la materialización del embargo propiamente tal se vuelve bastante complicada, muchas veces frustrada porque el desconocimiento que tenemos de la existencia de bienes en poder del deudor y también del paradero de estos. Ahora, si bien es cierto, se han tratado de realizar esfuerzos bastante idóneos tendientes a hacer efectivo el cobro del crédito, como puede ser el convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre la Corporación Administrativa del Poder Judicial y diversas entidades, con las cuales permite en gran medida agilizar y facilitar quizás el conocimiento de ciertos bienes para poder cobrar el crédito a través de la información proporcionada por estos terceros coadyuvantes, como pueden ser la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuesto Interno y otras entidades financieras y bancarias. Lo cierto es que muchas veces ese esfuerzo no es suficiente, ¿ya? Cuando hablamos de ejecución del título o cumplimiento de una sentencia, primeramente tratamos de echar mano a bienes que sean de súper fácil realización. ¿Cuál de todos ellos? El dinero, evidentemente. Ello porque si bien podemos contar con relativa rapidez y certeza, la efectividad, por ejemplo, de que un ejecutado tenga inscrito un vehículo a su nombre, en la práctica nos vamos a encontrar con dos problemas. Con uno, que va a ser saber dónde se encuentra, el paradero del mismo. Y por otro, los inconvenientes que se suscitan a la hora de hacer el retiro del vehículo. Específicamente para la ODL, contar con los medios económicos para poder trasladarlo del lugar donde se encuentra a la bodega del martillero. Costo que, por cierto, debe asumir el usuario, el acreedor, porque nosotros no contamos con esa caja para poder costear esa suma. Por eso, cuando hablamos de bienes de fácil liquidación, se nos viene al tiro a la cabeza, oye, la plata, ¿dónde está la plata? En las cuentas bancarias. ¿Ok? Pero más que eso, significa en el fondo una vía de fácil acceso para el cobro del crédito, empezamos a entrabarnos con un montón de problemas. Aquí comienza la parte difícil. ¿Por qué? Porque suele pasar que el acreedor no cuenta con el conocimiento de los bienes que tiene el deudor. ¿Qué decir de si efectivamente sabe si tiene una cuenta bancaria? ¿En qué institución financiera se encuentra la cuenta bancaria? ¿Qué decir respecto del tipo de cuenta y menos del número asociado a esta? Ahora bien, precisamente aquí hay que hacer presente que si bien existen algunos juzgados de letra especializados y algunos jueces superjuzgados en comuna,
en que ellos acceden al denominado embargo genérico de las cuentas corrientes, o en el fondo embargo genérico de los dineros que se encuentran en una entidad bancaria específica. Lo cierto es que en la mayoría de nuestros tribunales se nos exige al acreedor individualizar con detalle y a cabalidad este bien, o sea, señalar el banco, el tipo de cuenta y el número que se asocia. Y eso conlleva dos problemas. Por una parte, el retraso, porque hay que estar solicitando información, y por otro, es que eventualmente le damos la posibilidad al ejecutado de que esté atento y sepa cuál es lo que queremos conseguir. ¿Cómo se materializa? Sabemos, a través de la información que otorga la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, al menos nos da certeza de la efectividad que el ejecutado cuente con una operación vigente en alguna de estas entidades. Posteriormente, tenemos que pedirle al tribunal oficio para que esta institución bancaria, de forma voluntaria, quiera entregarnos algún dato acerca de la cuenta en comento. Y si bien tenemos cierta, rapidez y eficacia respecto a esto, el tema es que, por supuesto, la orden llega al banco, el banco inmediatamente le comunica la medida a su cliente, a efecto de resguardar sus derechos, y cuando nosotros realizamos la diligencia de embargo, por supuesto que ya los dineros no se encuentran, no están. Entonces, con eso se vulnera una vez más los derechos o la aspiración que tiene el trabajador de poder obtener el cobro de su crédito. Aquí nace una pregunta, no sé si la voy a contestar o no, pero en el fondo para que quede dando vuelta. Si cuando iniciamos una causa J, nosotros en un otro sí solemos solicitar de manera genérica y señalamos la típica frase, téngase presente para la traba de embargo todos los bienes muebles, inmuebles del ejecutado, y la resolución del tribunal va en el mismo camino. Me voy a tomar un poquito. Esto es, la respectiva resolución dice lo mismo, ¿ok? Téngase presente, trae embargo sobre los bienes de la ejecutada y en cantidad suficiente hasta Es decir, lo único que se nos exige es tener la individualización en el fondo del domicilio, ¿cierto? De la dirección del ejecutado, no el detalle de cada uno de los bienes que se encuentran dentro, al interior de la propiedad, la cual o los cuales vamos a saber y vamos a tomar razón solamente una vez que el receptor haya ingresado al domicilio, por supuesto que un carabinero, y haya realizado el levantamiento del acta respectiva, tratando de detallar de muy buena manera cada uno de los bienes a embargar. Debe ser así, porque al momento de querer embargar una cuenta bancaria se nos exige tal nivel de detalle y complejidad, y no se acepta la misma solicitud genérica en el fondo que para el embargo de estos otros bienes que no son dinerarios. Respecto a la resolución misma del embargo, bueno, la idea, y es obvio que uno trata de realizar la solicitud sin el conocimiento previo del ejecutado, aun cuando sabemos que el ejecutado ya sabe, porque desde que se presenta la demanda, o incluso antes de ser administrativa, tiene conocimiento de que hay una demanda en su contra, y de ser condenado, evidentemente, se van a tratar de encontrar bienes para poder cobrar. Y por otra, la idea también es que la resolución se notifique, se comunique inmediatamente a la institución financiera o entidad crediticia, y se haga efectiva la orden de embargo. Pese a ello, ya nos ha pasado, los bancos no debieran rehusarse a cumplir con la diligencia de embargo, pero ha sucedido que los receptores concurren a la entidad a notificar el embargo y el funcionario a cargo del tema de las cuentas se niega porque señala que previamente debe solicitar autorización al abogado del banco, ¿ya? Entendiéndose esa oposición como una oposición efectiva por parte del tribunal, y el tribunal nos insta a nosotros a reiterar la diligencia, pero ahora con auxilio de la fuerza pública, lo que a mi parecer no procede en absoluto. ¿Por qué? Porque, a ver, en primer término, ante una resolución del juez, la entidad crediticia o bancaria debiera simplemente hacer caso, so pena de desacato. Por otro lado, también viene el tema de que es una entidad simplemente retenedora, ¿ok? Y debiera cumplir con la resolución. Entendemos el tema del contrato civil celebrado entre el banco, que quiere resguardar los intereses de su cliente, pero bueno, él tiene otros derechos que no, una vez que se notifica, también se le manda carta certificada si se logra el embargo. Entonces no debiera suceder eso, y pasa frecuentemente.
Por otro lado, también nos ha sucedido que la resolución, pese a que la resolución que decreta el embargo a las cuentas corrientes bancarias, señala expresamente que en el fondo el embargo debe mantenerse hasta hacerse el íntegro del total del crédito que se está solicitando, en especie no ocurre. ¿Por qué? Porque el receptor concurre a embargar, por ejemplo, una cantidad X, pero no se produce lo que llamamos el congelamiento de la cuenta bancaria en sí. Entonces, ¿qué pasa? Si no se logró cobrar el total del crédito, el abogado debiera nuevamente solicitar la diligencia por el resto de lo que queda y volver nuevamente a concurrir el receptor a realizar la diligencia. So pena, por supuesto, de que lo más probable que ya se hayan, si es que quedaba algo de plata o hubo algún intento de volver a depositar, obviamente que el ejecutado ya no lo hizo, desvió sus fondos. Respecto a lo que hay en derechos comparados, es importante, es toro, es entretenido. En enero del 2017 comenzó a regir lo que es en la Unión Europea el orden de retención de cuentas bancarias. ¿Ya? Es un sistema bastante entretenido porque en el fondo lo que hace es que el acreedor, que tiene un título ejecutivo, lo que solicita en el fondo a través del sistema es un congelamiento de las cuentas bancarias que tenga el ejecutado en toda la Unión Europea, evitándose así que transfiera los fondos de una cuenta de un país a otro. Entonces es bastante interesante la figura. Ahora, hay ciertos países, por ejemplo, que respecto a la individualización del embargo propiamente tal respecto a la cuenta, hay jueces súper pro que tienen todas las facultades para investigar y tienen que individualizar ellos los bienes para el acreedor. O sea, al acreedor le hacen la pega en el fondo. Y solamente se les permite o tiene la obligación del acreedor de señalar la entidad financiera o entidad bancaria en la cual debiera tener depositado su saldo el ejecutado. Otros países exigen un poquito más, porque te piden, por ejemplo, en esos países, hay algunos países en que simplemente te piden, señalar la entidad financiera, señalar el tipo de cuenta, pero no te exigen el número. Y hay otro país, es en que en ese país que mientras los jueces toman té a las 5 de la tarde, está el acreedor desesperado haciendo malabares buscando todos, porque ahí está obligado a individualizarla completamente. Ahora, de acuerdo a la forma en que debe prestarse la entrega de la información por el banco en esta ordenanza puede presentarla a través de una declaración de testigo o está obligado a rendir, a evacuar un informe dentro de un plazo legal, rápido. Ahora, hay sanciones. Por ejemplo, en Francia, en caso de que el banco no evacúe el traslado, en el fondo, la información dentro del plazo solicitado, se le condena en el fondo a pagar el total del crédito que se está demandando. Ahora verá el banco si ellos repiten en contra de su cliente o no, otro tema. Por otro lado, hace cerca de 10 años tuve la posibilidad de compartir en mira, no sé si el nombre es preciso, pero una jornada latinoamericana de jueces que se realizó en Santiago. Y llevaba 3 o 4 años funcionando lo que es el embargo online en Brasil. Yo quedé anonadada desde ese entonces y enamorada del sistema. Ahora datos duros no tengo, pero sé que es sumamente efectivo. Y el tema dice relación con el uso de Internet y un software especial. Entonces, el magistrado, desde su estrado o de su oficina, tiene la facultad de ingresar a este sistema a través de una contraseña privada todos los datos de la causa. Alimenta el sistema con la causa, la individualización del ejecutado y además también con el monto total del crédito y se produce inmediatamente, el sistema busca, rastrea las cuentas que tengan con saldo suficiente del ejecutado y las congela. Sencillo, rápido y ha surtido efecto. Ahora, hablando un poco de la función cautelar del juez. En todo esto de lo que es la ejecución y el cobro, hay una fórmula mágica. Nosotros lo usamos mucho, que en el fondo es A más B igual C, muy fácil, y se traduce en lo siguiente. O sea, primero, si el ejecutado tiene bienes, que tenga bienes, el conocimiento que nosotros podemos tener de ellos, igual te da la certeza de que vas a poder cobrar tu crédito. A contrario sensu, ¿ya? No conocer el patrimonio del ejecutado lisianamente destina a que la ejecución sea un fracaso, no hay nada que hacer. Si bien el código, en el artículo 444 del Código del Trabajo, se establece lo que es la denominada función cautelar del juez, y sin querer entrar acá y determinar qué sistema cautelar es, si es general, taxativo o es mixto, lo cierto es que, bien, para ser bien concreto, el artículo en comento
no señala ni qué tipos de medidas cautelares, ni el contenido de las mismas, ni tampoco la posibilidad de señalar cuántas se pueden aplicar para un caso determinado, ¿ya? Esto para algunos señala en el fondo que es una amplitud, es una función cautelar de tal amplitud que se le da al juez, que es como dotarlo de una función pero súper arbitraria, ¿ya? Que también podría, por un lado, violentar lo que es el principio de juridicidad contenido en la Constitución, de lo que también se habló en la mesa de ayer. Y además, también sostienen esto, los civilistas se espantan también cuando advierte que el juez tiene como que proteger, ¿ya? O velar por la tutela efectiva del cobro del crédito de una de las partes, desnaturalizando así la compensación tradicional y transformando la naturaleza de la cautelar a una probatoria para un tercero extraño que no es parte y que debería ser imparcial. Bueno, para otros, el otro extremo, ¿sí?, señala que dada la naturaleza del derecho que se trata de tutelar, se justifica la inclusión de estas medidas cautelares, inclusive innominadas y atípicas, ¿ya? Porque en el fondo estamos tratando de cautelar y velar porque sea efectivo el cobro de un crédito, ¿ya? En parte porque el derecho está sujeto al paso del tiempo, o sea, desde que se presenta una... Es más desde que se presenta una demanda, sino desde que el trabajador es despedido, hasta el momento efectivo en que cobra el crédito, pueden pasar muchas cosas. El tiempo, y además también puede cambiar la situación patrimonial o societaria del ejecutado, ¿ya? La empresa puede desaparecer, puede ser una empresa de papel, puede ser también el tema de un empresario persona natural, con los bolsillos vacíos. Avalando esta posición también, se entiende que el inciso segundo del artículo 444 igual fija la limitación. ¿Cuál es? Es que las cautelares tienen que ser proporcionales con la cuantía del juicio, ¿ya? Eso en el fondo hace que no podría existir un abuso del derecho. Por otro lado, no violaría en forma alguna el principio de juridicidad y quedarían excluidas así las medidas cautelares amplísimas, innominadas atípicas, como podrían ser paralizar una obra o una faena, cerrar un establecimiento o incurrir en una locura así como reintegrar a trabajadores que ya han sido despedidos, por supuesto que excluyendo. Si bien a través de la función cautelar del juez se dota un rol mucho más protagónico y de una actuación más inquisitiva acorde a la oralidad y a las reformas que se han ido suscitando, esta información sigue siendo parcelada, ¿ya? No podemos resolver problemas que se originan en la desigualdad dentro de la relación laboral. Por eso, y ante las normas específicas que regulan en toda su extensión la tutela judicial, estamos obligados un poco a trasladar estas lagunas y en el fondo llenarlas, suplirlas con las normas del Código. El 473 del Código del Trabajo, taxativamente, o sea, señala expresamente la remisión a las normas civiles, o sea, en el fondo entrega este trabajo se lo entrega al derecho común para que en el fondo vele y cubra las resoluciones del derecho especial. Si bien en materia laboral los jueces aplican supletoriamente muchas disposiciones en la parte declarativa, ¿cierto? Como puede ser para la interpretación de un contrato, la interpretación de cláusulas contradictorias dentro del mismo, para apreciar también valideces de eso. Lo cierto es que en la etapa de ejecución no se cuenta con los medios idóneos, ¿ya? Para que tutelen el efectivo cobro de un crédito. Siempre estamos al debe con eso. Por ello, la remisión que se hace a las normas civiles naturaliza los orígenes del derecho al trabajo, generando una indefensión estructural y funcional del mismo. ¿Esto por qué? Porque en derecho civil las partes están en igualdad de condiciones, más aún cuando muchas veces incluso el acreedor civil está en mejor posición que el deudor. Pasa mucho cuando son los acreedores quienes ostentan el título, son entidades financieras, bancos, supermercados, grandes cadenas, y el deudor es un pobre mortal como nosotros, un funcionario público con un sueldo pichiruchi, no tiene cómo pagar. Y en el fondo cuenta y despliega esta empresa grande todo el arsenal que tiene de conocimiento, de recursos humanos, de acceso a la información para poder hacer realmente efectivo el cobro del crédito. Cuestión que no sucede en materia laboral, donde efectivamente el acreedor es un acreedor que nació en la desigualdad. Aquí un punto importante y un poco de experiencia previa, simplemente que ustedes saben que los usuarios del sistema muchas veces no llegan queriendo plata o vienen con rabia, envenenados o con ganas de que se haga justicia.
Muchas veces llegan simplemente con la carga emocional y dicen, señorita, yo lo que pasa es que no quiero que mi empleador se ría de mí. Y uno los mira y dice, ¿cómo decirle que su empleador no se ríe una vez de él? Se ríe 7 veces, se ríe al momento del despido, se ríe cuando no extiende el finiquito en los días posteriores al mismo, ni siquiera es capaz de pagarle la remuneración por los últimos días trabajados, que en el fondo es la fuente alimenticia, se ríe después durante todo el pimponeo en la sede administrativa del tema de la conciliación, buscando documentos para poder presentar una demanda. La parte declarativa muchas veces ni siquiera comparece a audiencia, estando validamente emplazado. Y después más encima, cuando viene el tema del cobro del crédito, se ríe porque sabe que no vamos a poder jamás cumplir, jamás poder cobrar. Entonces, ante ello, es evidente que se hace necesario una política de Estado que recoja las inquietudes, se modifiquen y se normen, ¿ya? Hay hartas lagunas, necesitamos contar con medios más expeditos y más idóneos para realmente cautelar y velar por la efectiva cobro del crédito de los trabajadores y que sean tendientes en el fondo, ¿ya? A poder lograr esto. Ahora, termino con lo que comencé. Mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Rosa María Sotomayor Sánchez, abogada de la Oficina de Defensa Laboral de Temuco. A continuación, por razones de tiempo, pero no podemos obviar, vamos a abrir una pequeña ronda de preguntas para nuestros dos expositores. La verdad, 2 preguntas y les pido sean bastante acotadas. Allá tenemos a una persona. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Ernesto González Barría, yo soy abogado y quiero hacerle unas consultas a la profesora Carmen Domínguez. Primero que todo, reconocer la calidad de sus presentaciones, tanto los profesores de hoy día como ayer. Segundo, agradecerles que en especial hoy estén sacrificando parte de sus fines de semana en entregarnos elementos para ser mejores abogados, cualquiera sea el ámbito en el que nos desempeñamos. En primer lugar, quería consultarle, profesora, el procedimiento, tal cual se ha dicho hoy día, de tutela de derechos fundamentales, viene a representar una especie de constitucionalización, ¿cierto?, de nuestra disciplina. En materia de derecho laboral me refiero. Y eso hace que el recurso de protección, incluso por disposición legal del artículo 485, sea imposible, incompatible, si es que se ejerce este derecho. Y en esa materia ofrece, la verdad, la posibilidad de pensar cuál va a ser la mejor estrategia para todos los que litigamos en hacer valer estos derechos de nuestros clientes. En ese sentido, ¿cree usted que el recurso de protección en particular ha perdido la importancia que tuvo antes de esta introducción de este procedimiento de tutela de derechos fundamentales? ¿Ha perdido vigencia, ha perdido eficacia, ha perdido la posibilidad de ser la solución en un ámbito distinto de la protección? Y la segunda consulta: existe hoy día un grupo de trabajadores bien particular en el sistema público, que son aquellos que han accedido por el sistema denominado de alta dirección pública. Estos trabajadores, según podemos establecer, son personas que han asumido su función a través de un concurso público, y por lo tanto deberían tener cierta estabilidad. Sin embargo, en su estatuto y en el reglamento del mismo, ¿cierto?, se establece que estos trabajadores van a ser considerados por una disposición legal como de confianza, ¿cierto?, como de exclusiva confianza, y eso los afecta en el momento de que puedan ser desvinculados, porque la administración utiliza la fórmula de que esa confianza que no se tuvo en cuenta al que ellos ingresaron a la administración pública, ¿cierto?, esa confianza va a ser la que se perdió y por lo tanto explica el término de su trabajo. En ese sentido, ¿usted cree que priman las normas, por ejemplo, que incluso en la propia ley de funcionarios de alta dirección pública y en los reglamentos está establecido de que la motivación, no obstante ser
establecida así como pérdida de confianza, debiera ser de todas maneras fundada, y por aplicación también de la norma citada por usted en el artículo 11 de la ley 19.880, también se obliga a que el acto sea razonado. Si usted cree que de todas maneras, no obstante estar permitido esta expresión de pérdida de confianza, ese acto debiera ser fundado y por lo tanto la falta de ese fundamento puede propiciar, puede justificar una acción de tutela de vulneración de estos derechos fundamentales de estos trabajadores. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y ahí la segunda, por favor, vamos a recopilar las dos para que luego se responda. Les pido ser un poquito más breves, por favor. Gracias. Con el respeto de querido Ernesto, con cariño. Ya, a la exposición de Carmen Domínguez, a agregar un dato. Hay una norma media perdida en el Estatuto Docente, ley 19.070, que contempla un mecanismo de reclamación del docente del sector municipal al cual no se le ha renovado la contrata. Han habido, no tengo el detalle en este minuto, pero me tocó leerlo hace menos de un mes, han habido algunos juicios laborales en los cuales los docentes han reclamado sin invocar la norma, yéndose con la intención de acogerse a los dictámenes de la Contraloría de Confianza Legítima que les reconocen el derecho. Lo menciona expresamente particularmente el 85.700. Dice que también la confianza legítima es aplicable a los docentes del sector municipal. Y han habido jueces que dicen que como no reclamaron a través del mecanismo previsto específicamente por el Estatuto Docente, no se les ampara. No recuerdo específicamente el número del artículo, pero sé que está. Bueno, muchas gracias por las preguntas, profesora. Ya, también breve, también breve. Ya me llegó ahí. Ya, a ver, ¿cuál es la mejor estrategia si el recurso de protección ha perdido importancia, vigencia, eficacia? A ver, yo creo que inicialmente existió mucho ese susto. Pero en la práctica, si uno hace una vista, sobre todo ahora, en razón de los términos de contrata que se han producido, el recurso de protección sigue siendo una herramienta muy utilizada. ¿Cuál es la mejor estrategia? Va a depender de qué es lo que quiera el funcionario. ¿Quiere que lo reintegren o quiere irse con plata? Porque si quiere irse con plata, la opción es la tutela. Y no esforzarse mucho que la discriminación no vaya a ser considerada grave, aunque si uno ve los fallos en general, los pocos que han acogido las tutelas por discriminación política le han asignado la sanción mayor de 11 remuneraciones y la han considerado grave y ya han obligado al reintegro. Pero eso sería un poco la evaluación que habría que hacer. De todas maneras, me parece que el recurso de protección sigue siendo vigente. Sigue estando vigente y es cosa de revisar cómo se han planteado en el último tiempo para revertir el acto administrativo. Y el ADP, efectivamente son trabajadores de exclusiva confianza y al ser trabajadores de exclusiva confianza, incluso que veíamos que son aquellos equiparables a la contrata, incluso no les es aplicable toda esta teoría del principio de confianza legítima. Con lo cual es bastante absurdo considerando que la ADP se creó precisamente para dar una carrera funcionaria a ciertos cargos que eran importantes que se mantuvieran en el tiempo más allá de los cambios del gobierno de turno. Entonces, yo creo que sin duda esta situación, esto de que se les permita poner término a estas contrataciones, debilita la lógica, debilita el Estado y debilita la lógica para la cual fue creada esta institucionalidad particular. En tal sentido estoy de acuerdo contigo que frente a por mucho que sean de confianza, podríamos aplicar, como tú bien decías, el artículo 11 de la 19.880 y exigir que tenga que ser fundada y ante la falta de fundamento sería reclamable el actuar. Y lo otro no es pregunta, sino que te lo agradezco porque efectivamente no tenía el dato, así que lo revisaré y lo conversaremos con un café. Bueno, muchas gracias. Quiero por favor pedir un fuerte aplauso y reiterar para nuestros expositores, para Rodrigo Azócar y para Carmen Elena Domínguez, que ha sido realmente un honor poder contar con ellos en esta
jornada de día sábado. Bueno, ya como habrán visto, nos excedimos un poquito en los tiempos en el programa, pero ello no quita que podamos hacer un receso ahora. Los invitamos al exterior, al foyer del Aula Magna, para hacer un coffee break, pero les pedimos el regreso en 10 minutos más, por favor, para poder retomar el programa en la mesa número 4. Muchas gracias y un fuerte aplauso, por favor.